En el eco del universo existe un espacio donde conectamos con lo profundo, lo creativo y lo mágico. Soy Eleazar Maya y esto es Inspiración Cósmica, un camino para navegar tu capacidad de crear cosas asombrosas. Hola, seres resplandecientes que me están escuchando de donde sea que me estén escuchando. Bienvenidos a Inspiración Cósmica, un proyecto para explorar el universo de la ciencia, el desarrollo personal, la salud mental y el poder de las ideas. Me encantaría que me acompañaran en cada episodio para descubrir juntos perspectivas fascinantes, aprender de grandes mentes y sobre todo expandir el conocimiento del mundo y lo que hay allá afuera. Soy Eleazar Maya y estoy súper emocionado de poder concretar este proyecto que tiene mucho tiempo que he estado planeando y postergando. No tenía ni siquiera la más remota idea de cómo empezarlo. Por eso es que hoy estoy súper agradecido con el universo y con la vida, porque estoy aquí platicando con ustedes. Neta, es un gran desafío concretar algo que está inspirado para que ustedes puedan llevarse mucha información con mucho amor. Y pues ya saben que en términos terrenales, el trabajo, la familia, la escuela, situaciones que no están en nuestras manos siempre hacen que nuestros proyectos se posterguen. Pero en fin, hoy es el primer episodio y me encantaría hablar de los nuevos comienzos, cómo es que tú piensas algo y cuál es lo que te detiene a realizarlo, que en este caso sería el miedo. Así que los invito a que se queden conmigo. Espero que el universo les transmita toda su magia y que esto les sirva como inspiración cósmica. Para empezar, tengo una pregunta súper importante. Todos hemos deseado empezar de nuevo. Todos hemos deseado empezar algún proyecto que traemos en la cabeza. Y aquí va la pregunta. ¿Te acuerdas de aquella vez que te nació la incertidumbre de empezar, aprender o experimentar algo nuevo? Y sobre todo, cuando eso pasó, ¿qué hiciste? ¿Te arriesgaste o simplemente dejaste que tu miedo pudiera más que tú? Fíjense que en la mayoría de las cosas, de las situaciones, tenemos que en la cabeza la incertidumbre o una cosquillita interna que desafortunadamente viene siempre acompañada de una de las emociones más fuertes que podemos experimentar en nuestra vida, el miedo. ¿Por qué nos da miedo comenzar algo nuevo? ¿Por qué le tenemos mucho miedo a lo que no conocemos? El miedo a comenzar algo nuevo para mí es una experiencia profundamente humana porque surge de diferentes fuentes, tanto psicológicas, emocionales e incluso yo me atrevería a decir que espirituales, porque todos le tenemos miedo a algo, todos le tenemos miedo a lo desconocido. Somos seres controladores por naturaleza y por eso no podemos con la incertidumbre. Esto siempre nos pasa que cada vez que nos proponemos algo, nosotros mismos somos la piedrita en nuestro zapato que no nos gusta ir más allá de lo que estamos buscando, ¿sabes? O sea, no somos personas que nos gusta pues quedarnos mucho en la zona de confort, pero está muy cañón esto. O sea, está súper cañón que no podamos enfrentarnos a lo nuevo y que no seamos compasivos con nosotros mismos y sobre todo que no tengamos el amor suficiente para tenernos la confianza que nos merecemos. Porque cuando te enfrentas a algo nuevo, va a implicar siempre sacrificar algo que no nos gustaría perder, la famosa zona de confort. Y el cerebro humano tiende a aferrarse a lo conocido, incluso si lo conocido ya no te beneficia o incluso te hace daño. Y esto lo vemos muchísimo en relaciones personales que son destructivas, que no te están aportando ya nada nuevo, que incluso te están estancando, que están poniendo en peligro tu vida. Pero bueno, a nivel emocional, el miedo al fracaso también es un súper obstáculo, porque nos aterra demasiado las posibilidades y la posibilidad de no estar a la altura. Le tenemos miedo a equivocarnos, a no cumplir nuestras expectativas y sobre todo a las expectativas de los demás. Cuando tienes algo que va a empezar, un proyecto que apenas vas a echar a andar o no sé, una idea, porque no nada más tenemos que hablar de proyectos, también ideas. Empezar algo nuevo nos implica
exponernos a situaciones en donde el resultado pues es incierto y el temor a ser juzgados o a fracasar nos paraliza completamente. Yo creo que más lo segundo, porque a veces perdemos tanto la seguridad en nosotros mismos por el sistema en el que estamos sumergidos. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros estamos acostumbrados a que si no triunfamos en la vida no somos nada, porque siempre estamos en un modelo de competencia, ¿sabes? O sea, en el que si yo no soy más que tú, no estoy bien. Y a veces este miedo incluso también surge como miedo al éxito, porque puede ser igual de intenso, ya que conseguir lo que deseamos nos puede traer cambios que van a venir a alterar completamente nuestra vida, y esto nos genera muchísima ansiedad. Otra situación también muy importante a tocar es que el miedo a los nuevos comienzos siempre está muy conectado a nuestra resistencia al cambio. Nos aferramos tanto a nuestra estabilidad, a tomar el control, incluso a las identidades que hemos construido con el paso del tiempo. O sea, nos aferramos tanto a nuestro sistema de creencias que pensamos que lo desconocido incluso puede llegar a ser erróneo. No nos gusta dejar atrás las versiones de nosotros mismos. Incluso cuando pensamos en renunciar a las creencias que ya no nos sirven, eso se vuelve un completo caos porque te pones como en esa catarsis de decir, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué tengo que hacer las cosas de una manera distinta si toda mi vida me han funcionado de esta forma? Pero nos estamos aferrando a algo que no tenemos la certeza, pero que siempre nos va a dejar un aprendizaje. Quiero que analicemos también de dónde surge la idea de comenzar, de empezar. Yo creo que hay comienzos para todos. Están los comienzos bonitos, los comienzos obligados, los planeados y los imprevistos. Todo da miedo. Las cosas que no conocemos siempre nos van a generar esa ansiedad y el miedo. O sea, recuerdo yo muchísimo que en el trabajo en el que ahora estoy, me mataba de miedo no saber cómo empezar, porque justamente cuando entré a este nuevo trabajo pues obviamente no es lo mismo que yo ya había hecho y me surgían mucho estas ideas de ¿y si lo acepto y no puedo? ¿Si a los 3 meses me despiden porque no soy competente? Y ya no tengo mi anterior trabajo en donde pues ya sabía como de principio a final cómo se hacían las cosas. Pues este miedo siempre está ahí latente, a no saber cómo reaccionar a situaciones que nos ponen como en esa exigencia, ¿no? Esa en donde nos piden demostrar la capacidad que tenemos para afrontar las situaciones desconocidas. Y hablé hace un momento de los comienzos imprevistos, cuando te toca volver a empezar desde un momento de crisis o en el reconocimiento de algo que en nuestra vida ya no está resonando con quiénes somos o con quiénes aspiramos a ser. Este es un momento súper difícil en la vida. ¿A qué me refiero con esto? Supongamos que un día, no sé, te diriges hacia tu trabajo. Hablando mucho de trabajo porque pues es lo que nos está ahorita resonando en esta etapa de la vida, ¿no? Pero dime tú, ¿qué harías si vas camino a tu trabajo, llegas como siempre y te encuentras con la noticia de que hubo recorte de personal y entre el recorte estabas tú? Y ya, te quedaste sin trabajo. ¿Sabrías cómo reaccionar? ¿Cómo reaccionaría tu mente a ese nuevo comienzo? Porque finalizó una etapa, pero estás en la zona en donde ahora no sabes qué hacer. No sabes hacia dónde navegar tu vida. Porque pues el trabajo nos ofrece una de las energías más poderosas que es el dinero, ¿no? Como dicen, el dinero trae la felicidad. Porque queramos o no estamos metidos en un sistema súper capitalista en donde tenemos que estar comprando o consumiendo, y al quedarnos sin trabajo, ¿hacia dónde nos dirigimos? ¿Cuál sería nuestro plan B para afrontar esta situación? Y aquí es donde empezaría uno de los comienzos que más temor le tenemos: los imprevistos. Y esto pasa también cuando trasciende una persona cercana a nosotros, por enfermedad, por accidente. Pero ¿cómo le hacemos? O sea, ¿cómo empiezo una nueva vida sin este ser al cual le tengo mucho cariño? O sea, ¿cómo nos enfrentamos a ese nuevo comienzo
de no saber dirigir nuestra vida sin la compañía. ¿Me entiendes? Es aquí en donde empieza un nuevo inicio, pues que no te esperabas, que no tienes las herramientas para afrontar. Está muy cañón, ¿no? Cuando sentimos que hemos llegado al límite de una situación, cuando lo viejo se vuelve insostenible o simplemente agotador, el alma siempre nos va a empujar hacia el cambio. Y tenemos de dos: o nos resistimos y nos estancamos, o fluimos con el cambio. Ahora también me encantaría que analicemos de dónde surge la idea de empezar. ¿Cómo transitas tú del miedo a la aceptación y de la aceptación a decir, vamos con todo y vamos a salir adelante? Haciendo esta reflexión, me gustaría también compartir que el miedo no siempre tenemos que verlo desde una experiencia negativa. Viene lo lindo, la parte hermosa de querer experimentar nuestra evolución. Porque sí, también obviamente a lo largo de la vida sentimos ese deseo inmenso de decir, chale, ¿sabes qué? No me está gustando cómo estoy dirigiendo mi vida y creo que es momento de darle para el otro lado y arriesgarme y tratar de cambiar las cosas. Trascender también surge del anhelo profundo de crecer, de experimentar más la vida, de expandirnos hacia territorios inexplorados. Y déjame decirte que si no has sentido esta necesidad, pues te invitaría a que te hicieras como un análisis muy profundo para determinar por qué te sientes estancado. Porque somos seres que vienen a evolucionar a este plano. Lo hemos visto con las especies, lo hemos visto con nuestra propia personalidad, porque no somos los mismos de hace 3 meses, ni de hace un año, y mucho menos de hace 10 años. Entonces somos seres a los que nos gusta explorar. Y si no sientes tú esa necesidad de estar explorando o de querer vivir cosas nuevas, te pediría pues que sí tengas mucha introspección, porque quizás te estás estancando. Los impulsos creativos también podríamos visualizarlos como chispas divinas, porque es algo que nos está llamando a dar un paso hacia lo desconocido. Nos está pidiendo que conectemos más con nuestro interior y que entendamos que todo en la vida es evolución, todo en la vida es fluir, todo en la vida es trascender. Y justamente lo que somos hoy nos está dando un mensaje muy importante, porque nos está dando esa introducción hacia lo que vamos a hacer el día de mañana. El cambio también lleva en su núcleo una promesa muy hermosa de renovación. Hacer cosas diferentes a las que estamos acostumbrados siempre será una apuesta a recibir algo nuevo, a alguna experiencia distinta. Yo siempre lo he dicho de una manera, y creo que todos lo hemos escuchado: no hay mal que por bien no venga, porque puede que en su momento tú no veas lo hermoso que trae ese aprendizaje y pienses como de, ay, me está llevando la chingada, no veo cómo salir de esta, Dios, por favor, auxíliame, ya hasta aquí terminé. O sea, y cuando te pones como a visualizar eso, cuando justamente estás transitando el problema, pues uno cree que no hay salida, uno cree que es un castigo divino, uno piensa como que ¿qué hemos hecho para merecer tal cosa? Cuando logras salir de ahí, te llevas un mensaje muy hermoso y muy poderoso, que no hay mal que por bien no venga. Cualquier situación en la vida, por muy negativa que sea, siempre te va a mostrar un camino distinto, te va a mostrar una verdad diferente, y de nosotros depende muchísimo pues encontrar el lado positivo de las cosas. No podemos seguir siendo seres pesimistas, porque nosotros mismos nos estaríamos poniendo el pie en todas nuestras situaciones y nos estaríamos aferrando a nuestra zona de confort y estaríamos refutando el cambio. Algo igual muy interesante que surge es esta reflexión y recordatorio de que la vida es un ciclo constante de muerte y renacimiento, que nada es permanente, y aunque el cambio nos pueda asustar, siempre va a traer consigo la posibilidad de darnos algo mucho mejor. Como dicen, si tienes miedo, hazlo con miedo. Si te estancas y te caes, levántate, porque siempre vas a tener la oportunidad de empezar desde cero con una perspectiva mucho más amplia de cómo afrontar esas situaciones negativas de la vida.
En esta plática también quiero compartirte cuáles son los principales miedos a los que nos enfrentamos cuando estamos a punto de iniciar algo nuevo. Yo creo que el principal obstáculo, que incluso va implícito, pues sería esta emoción, el miedo al fracaso, porque es de lo más fuerte. Si tú te pones a pensar como en cuántas ideas has traído en la cabeza y cuántos proyectos has querido concretar, que pues no salen de ahí, no salen de tu universo de las ideas, porque por miedo, por falta, no sé, de bienes para concretarlo, pero pues siempre más va a poder el miedo a las soluciones que la vida incluso nos llega a poner enfrente. Por eso es bien sabido que todos le tenemos muchísimo miedo al fracaso. Cuando comenzamos algo nuevo, es natural que temamos, obviamente, no estar a la altura, que tengamos miedo de cometer errores, de no cumplir con nuestras expectativas y sobre todo con las expectativas de los demás. El miedo al fracaso puede hacer que posterguemos decisiones súper importantes o que incluso evitemos dar un paso más grande por el miedo a fallar. Y es que el origen de este miedo, pues todos sabemos que se puede dar porque vivimos en una sociedad súper competitiva, y esto lo vemos como en la zona de competir, que les digo que si tú no eres más que la otra persona allá afuera, pues no eres nada. En todos lados siempre hay alta competitividad, y esto nos desencadena muchísimas cosas, que uno ya no aspira a crecer por amor a sí mismo, sino aspiramos a crecer por ser mejores que los otros. Por eso es que nuestra sociedad es súper egoísta, y siempre pasa. Somos creadores de buenas ideas, pero nunca las ponemos en práctica porque siempre le tenemos miedo a fallarnos a nosotros mismos y sobre todo a fallarle a los demás. No aceptamos nuestras derrotas porque no es justo que a alguien más allá afuera le vaya más chingón que a mí. O sea, les digo, somos competidores por naturaleza, y sé que no es fácil aventarnos al ruedo y construir algo que nos nutra, porque siempre vamos a enfrentarnos a juicios de personas ajenas a nuestro círculo que pueden generar que nuestra seguridad y la inspiración se vaya. ¿Cómo podríamos visualizar el miedo? El miedo es como una sombra que todos llevamos, pero no es más que una percepción distorsionada de lo que realmente significa equivocarse. En realidad el fracaso es un maestro disfrazado que nos enseña valiosas lecciones y nosotros nunca nos damos cuenta de ello. Volvemos a lo que les había dicho hace unos minutos, de que todos pensamos que lo malo que nos pasa es un castigo divino, ¿no? Como de, ay, ¿por qué? O sea, ¿por qué a mí? Pero cuando ya empezamos como a transmutar esa situación o a verla desde una perspectiva diferente, es cuando entendemos la simpleza de cometer un error, lo hermoso de tener un problema en la vida, y es ahí cuando visualizamos que nos está dando una experiencia más para que tengamos la capacidad más consciente de afrontar tales situaciones. Enfrentar el miedo al fracaso es comprender que cada paso que damos, incluso los que no salen como esperamos, son demasiado esenciales para caminar hacia nuestros sueños. El verdadero fracaso, la neta, es no intentarlo. O sea, sal, equivócate, explora, si te vas a caer, levántate, no te quedes mucho tiempo estancado, busca siempre ayuda. Solo al atrevernos a fallar podemos descubrir todo lo que somos capaces de lograr. Y tenemos que dejar de vivir como en este modo supervivencia, pues hay que encontrarle ese sentido a la vida y ser muy resilientes con nosotros mismos. Me gustaría compartir con ustedes cuáles son los principales miedos a los que nos enfrentamos. Le tenemos muchísimo miedo a lo desconocido. Esto va a ser siempre como el miedo number one, el no saber a qué te vas a enfrentar, porque esto surge gracias a que el cambio implica enfrentarse a situaciones que no controlamos y sobre todo que desconocemos. El miedo a lo desconocido se manifiesta muchísimo desde la ansiedad que te da enfrentarte a lo incierto, la capacidad de prever cómo será el resultado o no saber a qué desafíos estaremos enfrentándonos durante nuestro camino. El cerebro siempre va a preferir lo familiar, lo satisfactorio, lo que nos da seguridad. Por eso es que cuando nos salimos de nuestra zona de confort activamos nuestro modo supervivencia y pues chingue su madre lo que tenga que pasar. Enfrentar el miedo a lo desconocido desde el amor implica cambiar nuestra perspectiva. Esta es una herramienta súper poderosa
porque en lugar de ver lo incierto como una amenaza, lo vamos a acoger como una oportunidad para crecer. El amor es esta fuerza que nos invita a confiar en que, aunque no sepamos lo que viene, el universo siempre va a estar ahí para guiarnos. Esto nos recuerda que dentro de la incertidumbre existe algo bien hermoso, que es la magia de lo nuevo y de lo inesperado. Dejar que la vida nos sorprenda, porque cuando nos enfrentamos a lo desconocido desde el amor, soltamos la necesidad de controlar y abrazamos el flujo natural de la vida. Confiamos en lo que nos espera y confiamos en que eso que nos espera será algo brillante para nuestro bien mayor. Hay que hablar también del miedo a salir de nuestra zona de confort. Esto pasa sobre todo cuando estamos enfrentándonos a una situación laboral, como que tú ya sabes en tu interior que el trabajo que estás haciendo lo estás odiando, que te tiene harto, que ya no te está dando para más, que te está quitando la inspiración, que te está robando energía, que te está robando hasta el tiempo, ¿no? Entonces lo piensas y lo traes en la cabeza. ¿Qué pasaría si cambiara de trabajo? ¿Qué pasaría si renunciara y empezara una búsqueda nueva para encontrar algo que sí me nutra? Y pues ahí es cuando tu zona de confort te habla como en esa voz interna y te dice: no manches, ¿cómo vas a renunciar si tienes un montón de deudas que pagar? No manches, ¿cómo vas a renunciar si ni siquiera sabes hacer cosas diferentes a las que no has hecho en este trabajo? ¿Cómo vas a renunciar si ya aquí lo tienes todo? Ya sabes cómo funciona esta situación, ya te acostumbraste como a las rutinas y te da miedo salir de esa zona de confort, porque piensas que allá afuera no va a haber algo más que te nutra. Aunque algo en nuestra vida no nos esté haciendo felices, nos aferramos muchísimo porque ya estamos acostumbrados, estamos estancados y le tenemos miedo a exponernos a algo nuevo. Y esto siempre nos va a poner en una situación de vulnerabilidad, porque nos asusta no saber si podremos adaptarnos a lo que será el nuevo lugar, al proceso de cambio que viene. Salir de la zona de confort puede ser súper intimidante, es precisamente ahí donde ocurre el verdadero crecimiento. Enfrentarlo implica recordar que lo cómodo rara vez nos impulsa hacia nuestros sueños o nuestro potencial más elevado, porque ya no hay autoexigencia. Ya estamos como árboles, sembrados como en esa misma zona, y ya no estamos como a la expectativa de dejar que la vida nos sorprenda. Al atrevernos a salir de esa zona, aunque con miedo, abrimos la puerta a nuevas experiencias. Y aquí viene una reflexión muy importante. Atrevernos y decir que chingue su madre, lo voy a hacer, es abrir la puerta a nuevas experiencias, nuevos aprendizajes y posibilidades que no podríamos descubrir si nos quedamos en una zona en donde ya conocemos de la A a la Z cómo es que funcionan las cosas. Y cada paso fuera de lo conocido es un acto de valentía, porque nos estamos acercando a una vida diferente, a una vida más plena y a una vida más auténtica para nosotros mismos. Algo súper caótico que tenemos todos en la vida: el miedo al juicio o al rechazo. Sé que todo este episodio he estado como mencionando mucho el miedo, y que en realidad como que el título era irnos más por la onda de temerle miedo a los nuevos comienzos, pero es que ¿por qué no empezamos algo nuevo? Porque siempre el miedo es esa sensación que te ata a no descubrir lo que hay allá afuera. El miedo a los demás se convierte en un obstáculo muy común porque nos da mucho pavor la crítica o el rechazo que vamos a enfrentar cuando tomemos una decisión errónea y sobre todo las consecuencias que va a desatar en nuestra vida. Y aquí me encantaría decirte que afrontar el miedo al rechazo desde la resiliencia es reconocer que el rechazo no nos está definiendo, no está definiendo tu valor, es una parte natural del camino. Todos siempre vamos a ser rechazados de alguna u otra manera, incluso rechazados hasta de nosotros mismos. Aquí una herramienta súper poderosa para afrontarlo es la resiliencia. Ser resiliente significa entender que no todas las personas, no todos los seres o situaciones van a estar alineadas con nosotros. Y eso está bien también, porque pues no entraríamos a una zona de desafío. Cada rechazo es una oportunidad para fortalecernos, para redirigirnos hacia lo que realmente nos corresponde y sobre todo para recordar que nuestro valor no depende de la aceptación externa,
sino de la conexión que tenemos con nosotros mismos. Les voy a dejar aquí una frase muy bonita. Hay que trabajar muchísimo en aceptarnos, en reconocernos y sobre todo en tener en mente cuál es nuestro valor. Otro miedo muy importante es el miedo a dejar el pasado atrás. Nos aferramos tanto a nuestros recuerdos, nos aferramos tanto a nuestros sistemas de creencias, que se nos hace imposible voltear a ver otra perspectiva y encontrar un nuevo camino para hacernos un ser diferente, un ser más evolucionado, porque los nuevos comienzos por naturaleza implican un cierre o despedida de algo del pasado. Y aquí entra una parte del duelo, ya sea dejar un trabajo, una relación, un lugar o incluso una versión de nosotros mismos. Es experimentar un tipo de desapego que es muy difícil e incluso muy doloroso, porque no cualquiera se arriesga. El miedo al cambio puede estar también muy arraigado en el apego a lo que ya conocemos y a lo que hemos construido. Esto significa reconocer que nuestro valor no está atado a lo que hemos vivido, sino que reside en nuestra capacidad de crecer y sobre todo evolucionar. Tenemos que desarrollar una herramienta también demasiado importante, que es el amor propio. Tenemos que aprender a ver que el pasado no es una carga, sino empezar a verlo como una serie de lecciones que nos han moldeado. Soltar lo que ya no nos sirve se convierte en un acto de autocuidado. Por eso hay que honrarnos, hay que honrar nuestra historia, pero también hay que elegir avanzar hacia un futuro que nos nutra. Hay que aceptar que la evolución interior va a ser una de las mejores opciones para descubrir nuestras capacidades y saber cuál es el tamaño de nuestro potencial. En este proceso, cada paso que damos hacia una nueva versión de nosotros mismos es una afirmación de que estamos aceptando que merecemos lo mejor y que estamos listos para abrazar nuevas posibilidades. Solo haciéndonos conscientes de estas fuerzas, vamos a entender que un nuevo comienzo es un viaje muy transformador que nos invita a aceptar la incertidumbre con el corazón abierto y entender que la resiliencia nos está enseñando que cada desafío es una oportunidad para crecer, para aprender y para descubrir nuestra fortaleza interior. Si nos quedamos en un modo de quietud, nunca vamos a entender ni visualizar el verdadero potencial que tenemos como seres resplandecientes. Hay que tenerle miedo a eso, justamente a estancarnos. Hay que tenerle miedo a no desarrollar ese sentimiento de decir, ya, por favor, quiero algo nuevo. Hay que tenerle muchísimo miedo a esa voz interior que dice, sí, no te atrevas, quédate aquí, este lugar es más tranquilo. Aquí tienes tu zona de confort, aquí tienes las herramientas que te han servido una y otra vez para salir adelante. Hay que tenerle muchísimo miedo a esa voz interior que nos está atando a la versión que ya conocemos de nosotros mismos. Y sobre todo también hay que permitirnos caer, porque solo en las caídas vamos a encontrar esa fuerza para podernos levantar y visualizar todo el camino que hemos recorrido. Hay que cultivar mucho la confianza de que tenemos esa capacidad de adaptarnos y superar cualquier obstáculo. Una fuerza súper importante, igual que ya mencioné, es la energía del amor. Podríamos visualizarlo incluso como hasta un combustible emocional que necesitamos para dar esos pasos audaces. O sea, esta fuerza nos está recordando que somos dignos de experimentar lo nuevo y que el cambio es parte esencial de nuestra evolución. Al enfrentarnos a lo desconocido con amor, tanto hacia nosotros mismos como hacia el exterior, vamos a aprender a soltar el miedo y a abrazar la belleza de lo que está por venir, la belleza de los nuevos comienzos, la belleza de la evolución, la belleza que hay en la incertidumbre y sobre todo la belleza de la fuerza que nosotros tenemos en nuestro interior. Ya para finalizar, me encantaría decirles que cada nuevo comienzo es una invitación a reinventarnos y a vivir de una manera más bonita y más auténtica. Así que cuando sientas el llamado a abrir un nuevo capítulo en tu vida, manéjalo desde la resiliencia y el amor, porque recuerda que son tus mejores aliados. El amor siempre va a ser esta energía que nos proteja, que visualicemos las situaciones difíciles desde una perspectiva muy positiva, y la resiliencia siempre nos va a enseñar que cada tropiezo trae consigo un aprendizaje nuevo. Permítete avanzar con valentía,
Confía en que al hacerlo te estás acercando a la vida plena y significativa que mereces y que tanto has soñado. Y pues ya llegamos al final de este episodio. Espero muchísimo que les haya gustado. Gracias por quedarte hasta el final y sobre todo deseo que esta información te haya servido para reflexionar y sobre todo que algo de lo que escuchaste se convierta en esa palabra de fe que muchas veces necesitamos para aventarnos a hacer algo nuevo, decir chingue su madre, lo voy a hacer sin miedo, y si tienes miedo de todas maneras hazlo con miedo. Les pido por favor que me ayuden a compartir el contenido con las personas que ustedes piensen que les pueda servir. Ya saben que no tenemos la verdad absoluta, pero me siento súper feliz de compartir un poco de esta información que construí desde el amor. Al final de todo, ustedes tienen la última palabra. Les pido que me sigan en mis redes sociales. Me encuentran como @eleazarmaya con doble A al final. Escríbanme también los contenidos que quieran escuchar y sobre todo los temas que les gustaría que tocara. Mándenme sus dudas, sugerencias, etc. Sean muy felices. Nos escuchamos hasta la próxima.